Saludos a todas y todos. En este video vamos a aprender a derivar e integrar una serie de potencias y a representar una función mediante series de potencias. Para derivar e integrar una serie de potencias, lo único que se hace es aplicar las reglas de derivación e integración que ya se conocen a cada uno de los términos. Y para representar una función mediante series de potencias, el único requisito es que el dominio de la función debe de coincidir con el intervalo de convergencia de la serie para poder escribir una función mediante series de potencia. Veamos en el caso de derivación e integración. Vamos a considerar una función f representada mediante esta expresión que tenemos aquí. Dice que f de x es igual a su n por x a la n y su desarrollo, que ahí está. Entonces vamos a derivar. ¿Qué es lo que hacemos? Decíamos que vamos a derivar elemento con elemento. La primera derivada de la función, que sería esta de aquí, está representada por f' de x. Eso va a ser igual. Lo que hacemos aquí nada más es derivar esta función en términos generales. Para derivar bajamos la potencia, sería n a sub n, que es una constante, por x a la n menos 1. La derivada de a sub 0 sería 0. No está. La derivada de este término sería a sub 1. Sería esta. La derivada de esto sería 2 a sub 2 por x. Le bajamos 1 a la potencia. La derivada de esta tendría que ser igual a 3 a sub 3 por x al cuadrado. La derivada de esto tendría que ser 4 a sub 4 por x al cubo y así sucesivamente. Entonces ahí estamos aplicando las reglas de derivación ya conocidas. Ahora para la integración vamos a aplicar las reglas de integración. Entonces la integración de esta función, que es la que estamos tomando nosotros, sería f de x. Vamos a integrar. Aquí lo único que se hace es cambiar la variable. En vez de x estamos poniendo t. Entonces la integral de f de t en dt sería ahí. Eso sería igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la integral de 0 a x de a sub n. En vez de x estamos poniendo t a la n en dt. Y eso pues lo que tendríamos que hacer es integrar cada uno de estos términos de aquí en función de t. Después se evalúan. Al evaluarlos pues ya me va a quedar en función de x, que es lo que aparece aquí. Entonces la integral de esta función de aquí tendremos que agregarle 1, sería x a la n más 1 entre n más 1 por a sub n. La integral de este término de aquí, de a sub 0, sería a sub 0 por x. La integral de este término sería a sub 1 por x al cuadrado entre 2, que sería este de aquí. La integral de a sub 2 x al cuadrado sería x al cubo por a sub 2 entre 3 sería. La integral de este término sería x a la cuarta entre 4 por a sub 3, que sería este aquí, y así sucesivamente. Entonces de esa manera se deriva y se integra una serie de potencias. Y para representar una función mediante series de potencias, lo que se hace prácticamente es una comparación. Es de comparar lo que ya se conoce para poderlo adaptar a la función que nos están pidiendo. Veamos este ejemplo. Dice: obtenga una representación en series de potencia para la función. Nos dan la función. Vamos a anotar aquí. Esta función sería 1 entre 1 menos x. Si nosotros nos fijamos, esa función es parecida a la suma de una serie de potencias, sobre todo la serie geométrica, que nosotros ya la conocemos. La vamos a escribir aquí. Nosotros sabemos que la sumatoria, vamos a poner sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a por x a la n
Eso es igual, al desarrollar esa serie sería a más ax más ax al cuadrado más ax al cubo más ax a la cuarta más ax a la quinta más punto suspensivo. Podemos poner el enésimo término, sería ax a la n más, y así sucesivamente. Esta es una serie de potencias que además es una serie geométrica. Y la serie geométrica, la suma de la serie geométrica es igual x, va a ser igual a sobre 1 menos x, donde a es el primer término y la razón r es igual a x en este caso. Entonces, si se fijan, esta función se parece a la suma de una serie geométrica. Entonces podemos aplicar nosotros ese desarrollo para representar la función mediante una serie de potencias. Veamos la equivalencia que tendría ahí. Tendríamos nosotros aquí que para este caso de aquí, a equivaldría a 1. Y la razón, ya la colocamos ahí, sería x. Entonces nosotros podemos decir que la función 1 sobre 1 menos x va a ser igual. El primer término es a, pero a vale 1. Ahora vamos con el segundo término, más a por x, dice, pero a es 1, entonces solo nos quedaría x, más el tercer término, que sería a por x al cuadrado, que sería 1 por x al cuadrado, 1 por x al cuadrado, más el siguiente término, 1 por x al cubo, quedaría x al cubo, más 1 por x a la cuarta, sería x a la cuarta, más 1 por x a la quinta, que sería x a la quinta, y así sucesivamente. Podemos seguir nosotros anotando más términos. Y ahí prácticamente nosotros tenemos que la función que nos daban, la vamos a anotar, f de x, que es igual a 1 sobre 1 menos x, es equivalente a esa expresión que tenemos ahí, que sería 1 más x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta más x a la quinta más punto suspensivo. Podemos seguir escribiendo términos. Y ahí hemos representado nosotros la función que nos daba mediante una serie de potencias. Es decir, esa función es equivalente a esa serie de potencias que tenemos ahí desarrollada. Entonces, lo que hacemos prácticamente es una comparación. Veamos este otro ejemplo. Dice que por derivación e integración de la función del ejemplo 1. El ejemplo 1, pues ahí lo tenemos nosotros ya. Obtenga respectivamente dos nuevas funciones con sus correspondientes series. Eso nos están pidiendo. Veamos por derivación. Hagámoslo primero por derivación. Derivación de la serie del ejemplo 1. Entonces nosotros tenemos aquí, que lo vamos a anotar, que 1 sobre 1 menos x, eso es igual a 1 más x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta más x a la quinta más punto suspensivo. Entonces dice que por derivación y por integración hay que encontrar dos nuevas funciones con sus correspondientes series de potencia. Veamos por derivación. ¿Sí? Esto lo podemos escribir nosotros como 1 menos x a la menos 1. Y esto sigue siendo igual a 1 más x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta más x a la quinta más punto suspensivo. Ahora vamos a derivar ambos lados de las expresiones. Entonces la derivada de esto sería menos 1 por regla de la potencia. 1 menos x por menos 1. Menos 1 sería menos 2.
multiplicado por la derivada interna, que sería menos 1. Y eso va a ser igual la derivada de 1. De 0, la derivada de x sería 1. Más la derivada de x al cuadrado sería 2x. La derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. Más la derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo. Más 5x a la cuarta más punto suspensivo. Podemos seguir derivando ahí. Y esto que tenemos aquí lo podemos escribir nosotros como 1 sobre, menos por menos da más, sería 1 sobre 1 menos x, todo esto al cuadrado. Eso va a ser igual a 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo más 5x a la cuarta más, podemos sacar más términos, y ahí tenemos nosotros una nueva función con su respectivo serie de potencia, y lo hemos hecho mediante una derivación. Y nos dicen que lo hagamos también por integración de la misma función. Entonces vamos a escribir aquí por integración. Vamos a hacer por integración, vamos a encontrar la nueva función con su respectiva serie. Entonces voy a anotar la serie que teníamos originalmente, que es del ejemplo 1, sería 1 entre 1 menos x, eso va a ser igual a 1 más x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta más x a la quinta más puntos suspensivos. Eso es lo que tenemos nosotros. Ahora dice que por integración vamos a integrar ambos lados de la igualdad. Entonces, si nosotros integramos ambos lados de la igualdad, vamos a tener nosotros aquí que cambiar la variable. Entonces vamos a decir la integral que va de 0 a x de 1 sobre 1, en vez de x vamos a poner t, 1 menos t en dt. Eso va a ser igual, vamos a hacer lo mismo en el otro lado, sería de 0 a x, vamos a integrar de 0 a x de 1 más t al cuadrado más t al cubo más t a la cuarta más t a la quinta más punto suspensivo, esto en dt. Nosotros estamos cambiando la variable para no confundir a la hora de hacer la sustitución por x con la x, ¿verdad? Entonces vamos a resolver las integrales. Vamos a integrar el lado izquierdo y el lado derecho. Para integrar el lado izquierdo vamos a utilizar nosotros cambio de variable. Vamos a hacer que u sea igual a 1 menos t. Entonces la derivada de u es igual a menos de t. Eso significa que menos de u es igual a dt. Entonces vamos a hacer ahí la respectiva sustitución. Vamos a tener que eso va a ser igual, vamos a sacar el signo menos, sería menos la integral que va de 0 a x de u sería en el numerador, que es equivalente a dt entre u, y eso va a ser igual a la integral que va de 0 a x de 1 más t al cuadrado más t al cubo más t a la cuarta más t a la quinta más punto suspensivo en dt. Aquí no hemos integrado todavía. Entonces esto nos va a quedar menos derivada de u entre u es logaritmo natural de u. Sería menos logaritmo natural de u evaluada de 0 a x. Y eso va a ser igual, vamos a integrar el lado derecho, sería t, la integral de dt sería t más t al cuadrado sobre 2 más t al cubo entre 3 más t a la cuarta entre 4 más t a la quinta entre 5 más t a la sexta entre 6
más punto suspensivo. Y eso lo vamos a evaluar desde 0 hasta x. Entonces vamos a tener aquí que menos logaritmo natural de x, pero x es igual, volviendo a la variable original, menos 1 menos t. Y eso evaluado siempre de 0 a x. Si hacemos la evaluación en el lado derecho, vamos a evaluar límite superior menos límite inferior. Evaluemos límite superior, el inferior que es 0, nos daría 0. Entonces nos va a quedar que esto es igual a x más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo entre 3 más x a la cuarta entre 4 más x a la quinta entre 5 más x a la sexta entre 6 más punto suspensivo. Eso sería menos el límite inferior, que nos va a dar 0. Ahora evaluamos aquí el lado izquierdo, sería menos logaritmo natural de 1 menos límite superior, sería x. Menos sería más el límite inferior, que sería 1 menos 0, me va a quedar logaritmo natural de 1. Y logaritmo natural de 1 es 0, por lo tanto solo queda eso. Y eso sigue siendo igual a x más x al cuadrado sobre 2, x al cubo entre 3, más x a la cuarta sobre 4, más x a la quinta sobre 5, más x a la sexta sobre 6, más punto suspensivo. Ahora, para darle una mejor presentación a la función, podemos primero sustituir. Vamos a sustituyendo x por menos x. Vamos a hacer la sustitución ahí. Al hacer la sustitución nos va a quedar que esto es igual a menos logaritmo natural. Ahora sería de 1 más x. Como estamos sustituyendo la x por menos x, se va a hacer más ahí. Esto va a ser igual a menos x. Estamos sustituyendo la x por menos x. X al cuadrado menos x al cuadrado nos va a quedar más x al cuadrado sobre 2. Cuando es x al cubo nos va a dar negativo. Entonces sería x al cubo por ser impar entre 3 menos x a la cuarta por ser par nos va a dar positivo. Sería más x a la cuarta sobre 4 menos, por ser impar, sería x a la quinta sobre 5. Y el siguiente nos daría más x a la sexta entre 6 más punto suspensivo. Ahora podemos multiplicar toda la expresión por menos 1. Lo vamos a multiplicar por menos 1. Vamos a hacer la multiplicación. Y al multiplicarlo nos va a quedar a nosotros que logaritmo natural de 1 más x es igual a, desaparece el menos x, sería x menos x al cuadrado sobre 2 más x al cubo entre 3 menos x al cubo menos x a la cuarta sobre 4 más x a la quinta sobre 5 menos x a la sexta sobre 6. Y ahí tenemos una nueva función nosotros con su respectiva serie de potencias, porque nos pedían que del ejemplo 1 pues encontramos dos nuevas funciones con sus respectivas series por derivación y por integración, y es lo que nosotros hemos hecho. Veamos este otro ejemplo. Dice: encuentre la representación en series de potencia de la función f de x igual a tangente a la menos 1 de x. Nosotros sabemos que tangente a la menos 1 o arco tangente de x, eso es equivalente, o más bien la integral de x sobre 1 menos más x al cuadrado, la integral de x entre 1 más x al cuadrado es equivalente a tangente a la menos 1 de x o arco tangente de x. Entonces nosotros podemos integrar esa función
se parece a la primera función que le calculamos nosotros la serie de potencia. Podemos decir entonces que tangente inversa de x va a ser equivalente a la integral, que sería de 0 a x. Vamos a cambiar la variable ahora, de dt entre 1 más t al cuadrado. Entonces, si nosotros nos fijamos, se parece, les decía, la primera función a la cual nosotros calculamos la serie de potencia. Entonces, si hacemos una pequeña sustitución ahí, podemos llevarla pues de esa forma. Entonces, vamos a decir aquí sustituyendo, vamos a sustituir x por menos t, al cuadrado. La vamos a sustituir en esa función que teníamos nosotros, que era la primera, sería 1 sobre 1 menos x. Aquí estamos haciendo una comparación también, sería 1 más x cuadrado más x al cubo más x a la cuarta más x a la quinta más punto suspensivo. Esta fue la serie de potencias para la primera función que teníamos nosotros. Como vemos que se parece a la que nosotros queremos encontrar, entonces vamos a hacer esa sustitución para llevarla a la forma de la ecuación que nosotros queremos integrar. Entonces, si hacemos esa sustitución que hemos colocado ahí, en este lado nos quedaría 1 sobre 1, en vez de la x vamos a colocar menos t al cuadrado, sería menos por menos, sería más t al cuadrado. Y eso va a ser igual a 1 más, en vez de x sería menos t al cuadrado, entonces sería menos, ¿verdad? Entonces sería x menos t al cuadrado. En vez de x al cuadrado me va a quedar positivo siempre, sería más t a la cuarta. El otro sería negativo. T a la sexta sería t al cuadrado elevado al cubo, sería 2 por 3 es 6. Más sería el siguiente, t a la octava. Más sería menos porque es potencia impar, ¿verdad? Menos t a la décima. Y podíamos seguir nosotros encontrando más valores ahí. Entonces vamos a integrar, y lo que vamos a integrar sería esta función, y vamos a decir nosotros siempre que entonces tangente a la menos 1 de x, que es equivalente a decir la integral de 0 a x de dt sobre 1 más t al cuadrado, y eso tendría que ser igual a la integral desde 0 a x de 1 menos t al cuadrado más t a la cuarta menos t a la sexta más t a la octava menos t a la décima más punto suspensivo en dt. Entonces integramos a ambos lados de la ecuación y vamos a tener que la tangente inversa de x va a ser equivalente. Ya vimos que tangente inversa es equivalente a la integral que tenemos ahí. Entonces solo vamos a integrar el lado que está a la derecha. Entonces sería la integral de dt es t. Nos quedaría t menos la integral de t al cuadrado sería t al cubo entre 3 más t a la quinta sobre 5 más t sería menos t a la séptima entre 7 más t a la novena entre 9 más menos sería t a la onceava sobre 11 más punto suspensivo, y todo eso lo vamos a evaluar desde 0 hasta x. Si hacemos la evaluación vamos a tener nosotros que tangente inversa de x va a ser equivalente, sustituimos límite superior menos límite inferior, entonces nos quedaría x menos x al cubo entre 3
más x a la quinta sobre 5 sería menos x a la séptima sobre 7 más x a la novena sobre 9 menos x a la onceava entre 11 más puntos suspensivos. Y ahí tenemos nosotros una equivalencia de la función arco tangente de x. Entonces aquí lo que se hace pues una comparación con lo que ya se conoce y se hacen algunos cambios para llevarla pues a la forma que nosotros queremos. Entonces ese sería el resultado de escribir la función tangente inversa de x en una serie de potencias. Ahora veamos este otro ejemplo. Dice encuentre la función representada por la serie de potencias. Sería 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más punto suspensivo. Entonces vamos a resolver este problema y ahora vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a llamar o vamos a decir que y es igual a esa serie que nos dan, que sería 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más punto suspensivo. Esa sería nuestra y. Vamos a derivar esa función. Derivemos y, sería y', va a ser igual, la derivada de 1 sería 0, la derivada de x sería 1, más la derivada sería 2x sobre, podemos descomponer el 2 factorial, que sería 2 por 1, más la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado, sobre, igual vamos a descomponer el factorial, sería 3 por 2 factorial, más la derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo entre 4 por 3, 4 por 3 factorial. Vamos a escribirlo de otra manera, sería 4 por 3 factorial. Y aquí podemos ver claramente de que podemos eliminar este 2 con este 2, este 3 con este, el 4 con este, y nos va a quedar entonces que y' va a ser igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más punto suspensivo y así sucesivamente. Si nosotros nos fijamos, esta y, que es la función que hemos llamado, que es la serie que nos da, es igual a y'. Podemos hacer esa comparación nosotros. Podemos decir que y' es igual a y. Y' sería igual a y. Entonces podemos pasar todo a un solo lado y vamos a decir que y' menos y es igual a 0. Como esta es una ecuación diferencial lineal, esta que tenemos aquí, ecuación diferencial lineal, de la forma, vamos a escribir la forma de esa ecuación, sería derivada de y con respecto a x más p de x por y eso es igual a q de x. Entonces una ecuación diferencial lineal en y, donde nosotros necesitamos calcular un factor integrante. Luego ese factor integrante lo debemos de multiplicar por la ecuación diferencial y al final el lado izquierdo de la ecuación diferencial, la derivada del lado izquierdo, o más bien el lado izquierdo de la ecuación diferencial va a ser equivalente a la derivada del factor integrante por la variable dependiente. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. En este caso, pues derivada de y con respecto a x más p de x, q de y, p de x por y es igual a q de x. Nosotros claramente podemos ver ahí que p de x es
menos 1, ¿verdad? Entonces el factor integrante, vamos a escribir aquí, factor integrante se calcula como e elevado a la integral de p de x en dx. Ese sería el factor integrante. Entonces lo vamos a calcular nosotros. El factor integrante para esa ecuación diferencial que vamos a resolver sería e p de x. Decíamos que en este caso es menos 1, que es el que acompaña a la variable dependiente. Entonces sería menos la integral de dx nada más, como vale 1. Entonces el factor integrante es igual a menos x. Lo que tendríamos que hacer nosotros es multiplicar la ecuación diferencial por el factor integrante, que es e a la x, y al hacer esa multiplicación, es decir, vamos a decir nosotros que y' menos y multiplicado por el factor integrante, que es menos e a la x, es igual a 0, ahora sigue siendo igual a 0. Y el lado izquierdo de la ecuación diferencial es equivalente, o sea, va a ser equivalente, el lado izquierdo multiplicado por el factor integrante es equivalente a decir a la derivada con respecto a x de, en este caso sería e a la menos y, e a la menos y multiplicado, e a la menos x, perdón, e a la menos x multiplicado por la variable dependiente. Aquí no estamos viendo el signo y eso sigue siendo igual a 0. Porque la solución de una ecuación diferencial lineal dice que hay que encontrar un factor integrante y este factor integrante hay que multiplicarlo por la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Entonces la multiplicación del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial es equivalente a esto que acabamos de escribir aquí, a la derivada con respecto a x de a la menos x, que es el factor integrante multiplicado por la variable dependiente. La variable dependiente es y. Entonces, si nosotros integramos ambos lados de esa ecuación, sería la integral con respecto a x. El de x pasa al otro lado ahí, ¿verdad? Entonces sería e a la menos x en y por 0 de x al pasar el de x al otro lado. Entonces nos va a seguir dando 0. Entonces la integral de eso sería nada más e a la menos x por y la integral sería la integral de 0. La integral de 0 es igual a una constante. Entonces nosotros aquí todavía no tenemos completado el valor de y porque hemos llamado que y va a ser la serie que nos dan, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar y. Para poder encontrar completamente debemos tener condiciones iniciales para calcular nosotros la constante. Entonces esa constante la vamos a sacar nosotros de la función original que teníamos ahí. Decíamos que y es igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial. De ahí vamos a sacar las condiciones iniciales. Y podemos decir nosotros que cuando x vale 0, cuando x es igual a 0 en esa función, entonces y es igual a 1. Entonces y va a ser igual a 1. Entonces ahí tenemos las condiciones iniciales. Vamos a hacer la sustitución. Entonces tendría x dice que vale 0 por y que vale 1. Eso es igual a la constante. Igual a c. E a la 0 es 1 por 1 sería 1. Entonces vamos a decir que c es igual a 1. Ya tengo la constante. Y luego vamos a escribir nosotros que e a la menos x por y es igual a 1. Y ahora podemos despejar nosotros la y. Y y nos va a dar a nosotros que va a ser igual, y va a ser igual 1 sobre e a la menos 1, que es equivalente a e a la x. Eso sería equivalente a e a la x. Entonces y es igual a e a la x. Como inicialmente habíamos dicho nosotros que y, aquí tenemos que y era igual a la serie que nos daban, entonces como y dijimos que es igual a e
a la x podemos escribir entonces que e a la x va a ser igual a la serie que nos habían dado, que era 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más punto suspensivo. Podemos seguir evaluando nosotros x a la n sobre n factorial más, podríamos seguir todavía encontrando términos. Entonces esta es la equivalencia. Entonces ahí nosotros hemos resuelto el problema. Y aquí pues hemos aprendido primero a derivar e integrar series de potencia y también a representar una función mediante series de potencia. Y aquí pues finaliza esta parte.